El tema que nos convoca hoy es vigilancia epidemiológica y enfermedades de notificación obligatoria. Están invitados y a cargo de esta actividad el equipo de epidemiología del hospital, la doctora Diana Villalón, el doctor Hernán Perea y la licenciada Ivana Maenza, que seguramente conocidos por todos. Les voy a ceder el espacio para que puedan desarrollar la actividad. Diana, ¿podés acceder? Bueno, hola, buenos días. Gracias, Marcela. Bueno, y gracias a los que están todos presentes. Vamos a empezar a compartir la charla. Bueno, el tema de hoy, como dijo Marcela, sobre la capacitación que vamos a dar es sobre vigilancia epidemiológica y eventos de notificación obligatoria. La idea un poco de esta capacitación surgió como una necesidad y como una demanda también de algunos de los profesionales del hospital a la hora de tener algunas dudas o inconvenientes y para facilitar este proceso de lo que es la vigilancia y la notificación de los eventos, de notificación obligatoria, ya que es algo que tenemos en la práctica diaria y una consulta muy frecuente de todos los profesionales, principalmente de los médicos que están en la atención directa de pacientes, ya sea en la guardia, en la sala, en los consultorios. Así que bueno, espero que les sea útil, que podamos responder alguna de sus dudas. Y algunos de estos temas ya son, algunos médicos ya están más familiarizados con estos temas y otros no tanto. Pero bueno, vamos a ver esperemos que sea útil. Los temas que vamos a desarrollar, que vamos a tratar hoy, es sobre la vigilancia epidemiológica, hablar un poco de las generalidades, hablar de lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, el SNVS, y el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, SISA, que son siglas que algunos ya conocen, otros no. El proceso de notificación propiamente dicho, vamos a hablar y mencionar los eventos de notificación obligatoria en sus distintas modalidades. No vamos a detenernos en todos, sino en algunos, haciendo hincapié en algunos temas importantes o que sean de consultas más frecuentes en el hospital. Y vamos a mencionar también algunas cuestiones prácticas en lo que refiere al manejo de muestras de las enfermedades que se vigilan en el hospital. Bueno, para hablar de lo que es la vigilancia epidemiológica, ¿qué es? Es un conjunto de observaciones sistemáticas que llevan a la recolección continua y sistemática de datos. ¿Para qué van a servir esta información? Nos van a ayudar a lo que es la toma de decisiones para poder actuar sobre la prevención y la promoción de la salud. Tenemos dos momentos o dos perspectivas de esta vigilancia epidemiológica. Por un lado es cuando se actúa, se realizan estas observaciones sobre un individuo en particular a través de los distintos efectores de salud, los profesionales de salud que están en contacto con el paciente, que tienen que hacer la anamnesis, llegar a un diagnóstico, tratar y atender sus cuestiones de salud, o a nivel de las poblaciones, cuando estas vigilancias, estas observaciones se hacen sobre grupos de personas, reuniendo la información que se recolectó de cada individuo, ¿sí? Cuando hablamos de a nivel poblacional, estamos hablando de lo que es la vigilancia en salud de las poblaciones. Dentro de las funciones esenciales de la salud pública, que son 11, hay dos que hablan de la importancia y de la presencia de la vigilancia epidemiológica como un pilar fundamental en lo que es la salud pública. Tenemos, en primer lugar, lo que es monitoreo y análisis de la situación de salud, y también lo que es la vigilancia de salud pública, la investigación y el control de riesgos y daños. ¿Cuál es el objetivo fundamental de lo que es todo sistema de vigilancia en salud? Es poder actualizar de forma permanente el conocimiento que se tiene del comportamiento de las enfermedades de una zona geográfica específica, ya sea país, región o localidad, en un tiempo determinado,
y con el fin último de controlar y prevenir las enfermedades. Para hablar por ahí de un ejemplo claro, o bueno, que hemos tenido todo en los últimos 2 años y que estamos familiarizados con el tema, lo que ha sido la pandemia del COVID, cómo empezamos a conocer los datos de esta enfermedad, a entender que había casos de una enfermedad nueva con una presentación atípica de neumonías graves, con una mortalidad inusitada, que empezamos a conocer que estos casos se fueron replicando, se fue hablando del índice de contagiosidad, de cómo estos casos traspasaban fronteras de lo que era el lugar inicial donde fue el foco y empezó a afectar a otros países, a otros continentes, y que hasta el día de hoy toda esta información que tenemos de cómo ha sido el curso y la evolución de la enfermedad y a todo el conocimiento que se ha llegado de esta nueva enfermedad ha sido gracias a lo que es la vigilancia epidemiológica. Inicialmente algún médico o unos médicos en su consultorio, esa información que les llegó, esa alerta que presentaron frente a un caso nuevo, fueron capaces de, aparte de alertarlo, de informarlo y de notificar este nuevo caso, y esa información, gracias a los sistemas de vigilancias locales, se pudieron integrar y se pudo saber de que estos casos se replicaban en otros lugares, y bueno, y se fue dando o alertando la posibilidad de una pandemia. Entonces, todo este conocimiento nuevo se logró y se logra gracias a lo que es la vigilancia en salud. Bueno, dentro de las actividades o los usos de lo que es la vigilancia epidemiológica, son muchos. Tenemos por un lado recopilar los datos en forma oportuna, sistemática y ordenada, analizar, registrar e interpretar los cambios en la tendencia o distribución de los problemas de salud y sus factores asociados, ya sea cuantificando y calificando los problemas de salud según la gravedad, como morbilidad, mortalidad, discapacidad. Nos lleva a conocer la historia natural, las causas, la evolución y el pronóstico de las enfermedades, cuantificar y ponderar los factores, marcadores y grupos de riesgo, determinar los cambios en la frecuencia de enfermedad o en los eventos no deseados, como en el caso de detección y control de brotes. Otra de las actividades o usos es observar y analizar el comportamiento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, como son, por ejemplo, el cáncer, enfermedades crónicas degenerativas, obesidad, accidentes, adicciones. Recomendar medidas de prevención y control de enfermedades específicas. Identificar y promocionar factores favorables al estado de salud. Producir información que sirva de sustento para la acción, determinando prioridades para la salud pública respecto a los eventos que vigila con un fundamento científico. Establecer políticas y programas de prevención y control. Instaurar un mecanismo de control para evaluar el cumplimiento de las acciones, la eficacia, seguridad y el impacto de las intervenciones de un programa. Y por último, evaluar los servicios de salud. En definitiva, lo que es la vigilancia epidemiológica es información para la acción. Y este circuito de vigilancia clínico-epidemiológica se puede graficar de esta forma, donde es un flujo continuo de información que a través de la notificación, posterior a análisis, difusión de esa información y esos datos, llevan a acciones concretas y posterior evaluación. Y luego el círculo se reinicia. Ha habido cambios en los paradigmas de este circuito de lo que es la vigilancia clínica epidemiológica. Inicialmente se concebía la vigilancia como que era información para la acción, justamente, recolectar datos que nos sirvieran para tomar decisiones. Posteriormente se vio o se empezó a trabajar desde que esta información no solo fueran datos, información, sino que fueran en forma oportuna. ¿Para qué? Para poder tomar acciones de forma oportuna. Y posteriormente se empezó a ver que ya la necesidad no era de que esta data, esta información fuera de forma rápida, oportuna, sino que fuera de calidad, para que las acciones fueran oportunas y de calidad. Es decir, se empezó a la necesidad de que los datos fueran cada vez más precisos
y se pudiera trabajar de mejor manera. Y actualmente, lo que se intenta, digamos, o lo que se busca en este circuito de vigilancia es que la información sea oportuna, de calidad y de diversas fuentes, para que el acceso sea oportuna, de calidad y de diversos actores sociales. Dentro de los cambios en el paradigma, también podemos hablar que en un pasado se hacían los datos de mortalidad, ¿sí? Datos duros, que la fuente de información era básicamente de las estadísticas vitales. Posteriormente se empezó a trabajar sobre ya Diana, no llegar tarde. ¿Cómo? sí, sí, por favor pueden silenciar los micrófonos porque hay una pequeña interferencia. De cardiología, creo que es. Gracias. Posteriormente, la idea se empezó a ver que ya es trabajar sin información de mortalidad era llegar tarde a los procesos de salud o enfermedad, y se empezó a trabajar sobre datos de morbilidad, es decir, por qué enfermaba la gente. Y esta información empezó a solicitarse o a registrarse desde las unidades de salud, tanto del sector público o privado, como sucede acá en el hospital. Y luego, en la evolución de lo que es la vigilancia, se empezó a ya querer o poner el ojo o trabajar sobre los factores de riesgo, es decir, cuáles son las condiciones que llevan a que las personas enfermen o no. Y aquí, en la fuente de esta información, tenemos lo que son las encuestas nacionales de factores de riesgo, que la última fue la cuarta encuesta. Bueno, dentro del circuito de vigilancia tenemos 3 niveles: un nivel local, un nivel central, provincial o jurisdiccional, y un nivel central pero a nivel nacional. El nivel local sería cada unidad de salud, en este caso el Hospital Rawson, donde los profesionales de salud van a estar en contacto directo con la población que atiende. Aquí, en este nivel, se realiza el diagnóstico, la notificación y el control de casos, las fuentes, ¿sí?, o de la información a través de cómo se hace esta notificación, a través de planillas C2, que serían los registros clínicos de las consultas, ya sea por guardia, consultorio, y de fichas específicas de notificación que todas conocemos para algunas entidades específicas. Aquí la intervención se hace a nivel individual o grupal, en el caso, por ejemplo, de brotes. El nivel central provincial está a cargo del área de epidemiología de la provincia. Aquí se integra la información, se trabaja con la identificación de tendencias, estudio de brotes y análisis de situación, y la intervención también puede ser individual o poblacional. Y a nivel central nacional, que aquí se encuentra la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. Este organismo se encarga de remitir toda esta información a los organismos internacionales, y la intervención que se realiza es de tipo poblacional y normativo. Bueno, para hablar un poco de qué es el SNVS, o Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, es el sistema oficial de vigilancia de salud que se utiliza actualmente en Argentina. Se ocupa de la notificación y el seguimiento de eventos de importancia sanitaria. Es un sistema de registro. ¿Por qué? Porque en él se recopila y se integra la información de todos los eventos de notificación obligatoria, y a la vez un sistema de comunicación que va a conectar los múltiples actores del circuito que intervienen en la atención, diagnóstico, seguimiento, prevención y control de las enfermedades. ¿Cómo se integra este Sistema Nacional de Vigilancia? Tenemos por un lado el módulo clínico o módulo C2 que se lo llama, donde están todas las notificaciones clínicas, el módulo civil, donde están las notificaciones a nivel de laboratorio, la información que proviene de los módulos de inmunizaciones, también de las unidades centinelas, que serían unidades de vigilancia específica, reducida a algunos centros, por ejemplo, como fue en el Hospital Rawson, que durante unos meses fue unidad centinela de la vigilancia
de infecciones respiratorias como COVID, influenza y otros virus respiratorios. Y actualmente el hospital es una UMA, que es una unidad de monitoreo ambulatorio donde se hace toda la vigilancia de COVID e influenza de pacientes ambulatorios. Y también le integran lo que son los problemas de tuberculosis, VIH, SIDA, hepatitis, entre otros. Esto es simplemente para explicar que el SNBS se viene desarrollando desde más de 20 años, donde se fueron generando propuestas y se fueron implementando de forma paulatina con pruebas pilotos en distintos sectores, con distintos efectores a nivel del país, y a partir del 2017 y 2018 ya surge como un sistema integrado y a la vez a través del CISA, que es la plataforma de este sistema, es una red virtual, una plataforma oficial que va a permitir la interconexión oportuna de los distintos efectores del sistema de vigilancia. Va a posibilitar así el intercambio de la información. Genera herramientas para optimizar la gestión de la información, la evaluación de la actividad y la toma de decisiones, y digitaliza e integra la información de todos los niveles de atención. Las fuentes de datos de los cuales se obtiene la información de los sistemas de vigilancia. Por un lado tenemos las unidades de salud, tanto del sector público y privado. Como ya explicamos, las que son las planillas de consulta, de guardia, de internación, de farmacia, registro administrativo, de servicio social. Las estadísticas vitales con tasa de morbilidad, mortalidad, natalidad. Datos administrativos, como son registros de obras sociales, los exámenes prelaborales y prenupciales. Información de laboratorios a través de los registros de resultados bacteriológicos o pruebas serológicas específicas. Los bancos de sangre con el registro de donantes con pruebas serológicas positivas. Y algunos registros especiales que, si bien no se notifican de forma obligatoria, se realizan por algunas sociedades científicas, organizaciones y otras entidades, como por ejemplo el que es el registro provincial de tumores, el registro de diabetes, de malformaciones, etc. Bueno, para homogeneizar un poco toda la información que proviene de estos distintos módulos o distintos efectores, fue que se definió lo que era caso sospechoso, caso probable, caso confirmado por laboratorio y caso confirmado con criterio clínico-epidemiológico. Esto va a cambiar según cada entidad que se notifique, pero el sentido, digamos, es unificar los criterios a la hora de notificar. Casos sospechosos, muchos ya sabemos, son aquellos que presentan únicamente la evidencia clínica de la enfermedad. Casos probables son aquellos que, aparte de la evidencia clínica, presentan un indicativo del laboratorio, pero que no confirme. El caso confirmado por laboratorio son aquellos que, además de la evidencia clínica, tienen la confirmación del laboratorio. Y el caso confirmado por criterio clínico epidemiológico son los que tienen la evidencia clínica y algún nexo con casos confirmados por laboratorio. Bueno, de todo lo que vimos anteriormente, podemos decir que el sistema de vigilancia de salud debe ser mantenido con la colaboración de todos los profesionales de salud, y este proceso de notificación va a requerir del compromiso y también de la toma de conciencia de la importancia que tiene el poder contar con los datos de forma oportuna y sistemática para la toma de decisiones. También decirle de valorar el rol que tiene cada uno, además de lo asistencial, en la posibilidad de poder hacer que esa información que se genera dentro de un consultorio traspase esas paredes y pueda ser útil en otros niveles y para el resto de la población. Bueno, hablarles también de un marco legal que existe con el tema de las notificaciones a través de la ley 15.465 de notificaciones médicos obligatorias. Se creó en 1960, pero se ha ido actualizando. Y la idea
era darle un marco, sí, un marco legal, pero para impulsar lo que es la notificación de las entidades de denuncia obligatoria. En esta ley habla también de quiénes son los que están obligados a hacer las notificaciones. Seríamos todos los personales de salud, además de los médicos veterinarios que le toca atender animales con sospechas de alguna enfermedad zoonótica. Bueno, las modalidades de notificación, es decir, cómo se puede notificar, tenemos una notificación numérico agrupada, que habla de la cantidad totales de casos y se diferencian por grupo etario. Una forma individualizada o nominal, es decir, con cada caso, según cada paciente, con nombre, DNI, etcétera. También se puede hacer una notificación negativa. Hay entidades como, por ejemplo, lo que es sarampión y rubiola, que actualmente cuando uno hace la notificación agrupada, pide que se haga la notificación negativa si es que no hubo casos de estas enfermedades en la semana. También tenemos una notificación inmediata. Digamos, la notificación puede ser de forma inmediata, telefónica o de forma semanal, es decir, donde no hay una urgencia a la hora de informar. Bueno, acá tenemos clasificados según modalidad todos los eventos de notificación que son obligatorios denunciar. No vamos a detenernos en todas, pero vamos a nombrar algunas, tal vez las más frecuentes o las que revistan alguna importancia mayor. Estas enfermedades que se muestran acá son las de notificación individual inmediata ante casos sospechosos, digamos. No hace falta que sea el diagnóstico confirmado. Tenemos las causas gastroentéricas como botulismo, cólera, el síndrome urémico hemolítico, triquinosis, entre otras, digamos, vamos a nombrar algunas, las inmunoprevenibles como coqueluche, difteria, rubiola, sarampión, tétanos. Dentro de las meningoencefalitis, todas las originadas por cualquier etiología o una etiología sin especificar. Vectoriales como el dengue, fiebre amarilla, paludismo. De las zoonóticas como el carbunco, la leptospirosis, citacosis, la rabia. Respiratorias como la gripe y lo que es el síndrome respiratorio agudo severo. Hepatitis virales, en este caso, la notificación inmediata se hace en el de tipo A. Después, envenenamiento por animales ponzoñosos, todos, aracnoidismo, escorpionismo y ofidismo. Y otros eventos, como pueden ser brotes de cualquier etiología, la encefalopatía espongiforme y, por ejemplo, la viruela también está en cuenta en este grupo. Estos otros dos cuadros diferencian lo que es la notificación individual semanal, digamos, que ya no es urgente hacerlo de forma rápida y telefónica, ante el caso sospechoso, y por otro lado tenemos las semanales agrupadas o por grupo de edad, que en este caso no se hace de forma individual. Dentro de las individuales semanales tenemos las vectoriales como Chagas, leishmaniasis, inmunoprevenir con el parotidismo, de las ITS, SIDA, sífilis, zoonóticas como la brucelosis, la hiratidosis. También tenemos enfermedades no transmisibles como intoxicación aguda por agentes químicos, ya sea medicamentosa, monóxido de carbono, plaguicidas. Otros eventos como lepra y TBC y el resto de las hepatitis virales. Y por la notificación semanal y por grupo de edad, tenemos estos que vemos acá. Vamos a tener el dengue agrupado, que también se hace de los casos positivos. Inmunos prevenibles como la varicela, accidentes, ya sea en el hogar, accidentes viales, también tenemos los accidentes ocupacionales acá. Respiratorias como la neumonía, por ejemplo, la gira, IRAC, gastroentérica como la diarrea, y
otras ITS como supuración genital gonocócica y la no gonocócica o sin especificar. Bueno, para hacer un repaso un poco de lo que venimos hablando, quién o quiénes deben notificar, estamos obligados, digamos, y debemos hacerlo con un compromiso en este sentido, todos los profesionales de la salud, que debemos notificar todas las enfermedades de notificación obligatoria, cuando, según la modalidad de notificación, en el momento que sea oportuno a nivel o de forma semanal, como, bueno, a través de las planillas específicas y también a través del Sistema Nacional de Vigilancia. ¿A quién? Bueno, inicialmente a la Autoridad Sanitaria Superior y con el flujo de estos 3 niveles, que hablábamos antes, central, provincial y nacional. ¿Y para qué? Bueno, para generar información que nos sea útil para la acción y para tomar medidas que lleven a mejorar la salud pública. Bueno, algunas ideas, algunas cuestiones que son importantes o generales. Hablamos que la notificación no va a reemplazar ni es complemento de la información que uno registra en la historia clínica, ¿sí? Muchas veces los médicos hacemos una buena anamnesis, tenemos un buen pensamiento crítico y analítico con un pensamiento epidemiológico, pero esa información a veces la registramos simplemente en la historia clínica y no le llegamos a la ficha de notificación. Entonces, es importante que toda esa información se vuelque y todo ese pensamiento quede registrado y expresado en la ficha. Lo otro es que se notifica ante la sospecha o ante el diagnóstico de un caso. Muchas veces también sucede que al no tener el diagnóstico confirmado de la enfermedad, no se notifica. Y es importante recordar esto, que ante la sospecha de muchas enfermedades es necesario o es el momento de hacer la notificación. Lo otro es que no es la notificación un formulario o un requisito que se necesite para la derivación de muestras. En este sentido, si bien cuando se deriva una muestra biológica para el estudio, la confirmación o no de una enfermedad, se hace junto con una ficha de notificación, porque ahí constan los datos que son más importantes, no necesariamente es un requisito para esto. Si la enfermedad que se sospecha o de la que tenemos diagnóstico no necesitamos derivar o enviar una muestra para estudio, lo mismo se tiene que notificar. Nos pasa, por ejemplo, con triquinosis, donde hay un paciente que ya forma parte, está vinculado con otras consultas que vinieron por el mismo brote, y como a los otros casos se le tomó muestra de suero, a ya no se le va a tomar, no se hace la ficha de notificación, y eso no es correcto. Hay que hacerlo de todas formas, por más que no se le haya extraído muestra para hacer un diagnóstico. Lo otro es que todo dato solicitado en la ficha es útil y necesario. No hay en una ficha datos más importantes o más relevantes que otros. Todo lo que figure y se consigne en la ficha va a ser importante. Yo sé que a veces son largas, que a veces lleva su tiempo, que además de la tarea y de ocuparse del paciente y de llenar una historia clínica, hay que pasar esta información a la ficha, pero tratemos de hacerlo de la forma más correcta y completa posible. Es necesario registrar y también chequear, corroborar datos importantes como son los filiatorios, porque muchas veces nos encontramos con DNI o con teléfonos errados, o que le falta un número, o que no están consignados, y después realmente resulta muy difícil volver a encontrar y dar con el paciente. Bueno, después todo el resto de los datos, fecha de nacimiento, domicilio, antecedentes epidemiológicos, de viaje, de vacunación. Es importante escribir o anotar si el paciente está internado, si está ambulatorio, si se le toma o no muestra para el diagnóstico. Todo lo que consideren útil, digamos, agregar, por más que no esté consignado en la ficha, si en su criterio médico clínico
les resulta un dato importante o de valor agregar, agréguenlo en algún sector de la ficha que seguramente va a servir y de mucho. Y lo otro es que una respuesta omitida no es necesaria, digamos, no es necesariamente se va a interpretar como un dato negativo. A veces en la ficha aparecen sectores o párrafos que están directamente en blanco. Uno lo puede interpretar como que, bueno, no tiene antecedente de viaje, o no concurre en ningún establecimiento, o no tiene antecedente de vacunación, pero también podemos pensar que ese dato falta, que no se pudo constatar, que no se pudo corroborar, o que se olvidaron de escribirlo, de completarlo. Entonces, a veces un simple no al costado de todo ese enunciado, de ese párrafo, ayuda a aclarar si existe o no esa información, si existe o no ese antecedente para el paciente. No dejen espacios en blanco, al menos escriban un no grande, eso le pedimos porque no va a ser de mucha utilidad. Bueno, y para hablar de algunos ejemplos, no vamos detallando en todas las fichas, pusimos algunos nomás. Uno es el de síndrome febril agudo inespecífico en la B1, en donde lo que nos parece importante resaltar que además de completar todos los datos, hay información que en general queda sin llenarse, que es cuando hablamos de los diagnósticos sospechosos. Se debe marcar ahí, como ven abajo en la presentación, existe como varias enfermedades posibles al que uno puede llegar a derivar la muestra para que se le haga un estudio, principalmente en el laboratorio central. Si no están marcadas, ¿cuál es la sospecha principal? Digamos, ¿cuáles son las enfermedades que se sospechan? No se sabe o no saben cuál es el punto de partida para empezar a investigar qué cosa. Entonces eso, por favor, acordarse de marcarlo. Y también los datos del laboratorio, que muchas veces se llenan en una segunda instancia o no se terminan de completar. Bueno, en el caso de meningocefalitis, solo lo que queríamos aclarar, más allá de, por supuesto, como en todos los casos, completar todos los datos de forma completa, es importante el hecho de que se acuda a algún establecimiento, ya sea laboral, educativo o alguno otro. Es importante en el caso de las meningitis, principalmente las bacterianas, donde probablemente se pueda o se deba hacer algún tipo de profilaxis. Toda esta información es necesaria que se agregue. Los datos del laboratorio también, que en general faltan, las características físico-químicas del líquido. Y lo que queríamos aclarar es que desde que contamos con el PINARRAY en el hospital, muchas de las muestras se terminan procesando y llegando a un diagnóstico aquí en el hospital. Eso ha sido un avance muy bueno para todos. Antes se derivaban la mayor parte de las muestras de líquido cefalorraquídeo, hoy por hoy son muy pocas las que se terminan derivando, ya que terminan siendo procesadas aquí. De igual manera, además de llenarse la solicitud o el pedido para hacerse el PINARRAY, la notificación de los casos de sospecha de meningocefalitis tiene que estar hecha. No, independientemente, digamos, si la muestra se derive o no a otra institución para su estudio. Bueno, lo que es la notificación de VIH, esta es una de las últimas fichas, digamos, de la última ficha actualizada. Acá quería mencionar que del programa de VIH del hospital se vio que hay una importante subnotificación de los pacientes de VIH que actualmente se atienden y están en seguimiento en el hospital. A veces el paciente presenta el caso, ¿sí?, abierto o está notificado como un caso VIH en el sistema de vigilancia, pero cuando uno entra a estudiar, a ver ese caso, nos encontramos que el caso se encuentra vacío, no hay datos de la fecha de diagnóstico, de las características del diagnóstico CD4, carga viral, si tuvo alguna enfermedad oportunista, no hay información epidemiológica del paciente. Entonces, muchas veces
Esa notificación inicial solo se hace como un requisito para poder retirar la medicación, y eso también pasa a veces en el sector privado con las obras sociales. El tema es que toda esta información que falta o esté incompleta lleva a una subnotificación muy importante de nuestros pacientes y en general de los pacientes HIV. Entonces, lo que se vio era la necesidad de cada médico que atiende pacientes, que tenga pacientes bajo su control, digamos, por consultorio, o cuando un paciente se interna en la sala, la necesidad esta de hacer la notificación en papel, ¿sí? Y a través de epidemiología, del equipo de epidemiología, lo vamos a hacer por sistema. Al igual que cuando un paciente VIH fallece, ya sea por causa de su enfermedad de base o por cualquier otra causa externa, esa notificación tiene que hacerse y tiene que quedar también en papel y en sistema. Y hablamos de lo último, creo que lo último de triquinosis, que bueno, cada tanto, de forma periódica en el hospital tenemos como muchas consultas. Lo que quería aclarar acá simplemente era sobre que tratemos de indagar bien los antecedentes de qué se consumió, dónde lo consumió, dónde pudo haber sido adquirido el producto, toda información que respecte a ese antecedente epidemiológico de la ingesta es muy importante, porque a partir de ahí se pueden tomar medidas de control y de control de foco, digamos, y tratar de sacar de circulación el alimento involucrado. Bueno, ahora Ivana le va a explicar algunas cuestiones del manejo diario de lo que respecta a las muestras para estudio. Perdón. Hola, buenos días. Bueno, estas son cuestiones más técnicas, que es directo con las muestras, tiene que ver con las muestras. Ustedes habrán visto que la ficha ha ido sufriendo cambios, la de COVID-19, y ahora tenemos una que es integrada de COVID, influenza y otros virus respiratorios. Bueno, con una sola muestra y esa ficha va al central. Lo que les quería contar también de esto es, en cuanto a la etiqueta, las etiquetas son emitidas por el laboratorio central, tienen códigos que son escaneados por aparatología de ellos, por eso es importante que la etiqueta que dice etiqueta de orden vaya en la ficha y la del hisopado en la muestra. Aquí en el hospital se usan para el AM, al revés, por una cuestión de organización y que es más fácil que evitar que se pierdan o pase alguna cuestión con las muestras, el manejo, pero es del central. Bueno, acá tenemos de citacosis, son pantallazos generales de que va, esto por ejemplo se usan tubos estériles secos, que si va a haber una cuestión de demora, se le puede agregar una gota o dos de fisiológicos para que lo guardemos en la heladera entre 2 y 8 grados. Todas las muestras tienen que ir refrigeradas, eso es importante. En los síndromes febriles, suero y orina van al central. Las exantemáticas suero, orina e hisopado, son 3 muestras que van. De hepatitis virales, suero, más materia fecal. De las meningos, los líquidos cefalorraquídeos, y como dijo Diana anteriormente, en caso de flavivirus se hace una ficha de B1 y bueno, el suero va al central. En caso de bacterias va a quedar para Filmarray en el hospital. Virus JC, el líquido cefalorraquídeo, Amalveran, triquinosis también suero Amalveran, y esto es importante decirles que para que vaya Amalveran primero va al central, al laboratorio central, y cada 15 días hay envío al Amalveran. Por lo tanto, por ejemplo, si salió a Amalveran ayer, miércoles, va a haber que esperar hasta 15 días más. Por lo tanto, los resultados van a demorar. Hidatidosis va con suero, también el central, la riqueza igual. Bueno, marcarles esto de que es importante la refrigeración de las muestras.
En el caso, por ejemplo, de lo que es triquinosis, datidosis, para conseguir la medicación es indispensable que la ficha epidemiológica esté y la notificación realizada, que es lo que hacemos acá en Epidemia, porque sin eso la medicación no está. Pedirles que las muestras estén identificadas con nombre, DNI, en la muestra directamente, en el caso de, o sea, en el tubo o en el caso de la orina, en el frasco, y no en un guante, porque por ahí nos pasa de que vamos y el guante se sale o alguien revisó o llegó mal y no sabemos de quién es la muestra. Entonces se pierde una muestra porque no podemos mandar una muestra que no sabemos de quién es, obviamente. Entonces le pedimos eso. Las muestras van en la heladera de Epidemia, que está acá en el laboratorio de Caminobacterio, y las fichas van en el fichero del costado de la heladera. Bueno, no sé si quieren agregar algo más de las muestras, pero es eso, básicamente eso. Bueno, gracias a todos. Si tienen alguna pregunta. En el chat se hizo una pregunta. Ah, bien. Sí, Elsa, por favor. Ivana, Sí. Buen día. Muy linda la charla. Una consulta. ¿Todas las muestras deben ser refrigeradas o algunas? Porque eso es importante para la viabilidad del microorganismo, ¿no? Claro, todas van refrigeradas, todas. Bien, ahí en el chat hay una pregunta respecto de hepatitis A. Marisela Aba consulta. ¿Se hace la notificación con sospecha o con diagnóstico? Y decía que, bueno, ayer no encontraban la ficha de notificación en la guardia. Sí, yo la verdad no me acordaba que se notificaba y no recuerdo, tendría que revisar bien cómo era el tema de la notificación de hepatitis A. Una de las chicas de ayer en la guardia preguntó y como yo no me acordaba, bueno, buscamos la ficha y la pregunta era si se notifica con serología, con IgA y clínica, cómo sería el tema de la notificación. Eso por un lado, y después tengo algo para decir. Bueno, inicialmente la notificación puede ser ante la sospecha o ante el diagnóstico. Si ya tenemos confirmado serológicamente, se puede hacer notificación ante ya la confirmación o ante la sospecha. Y las muestras, siempre lo que es hepatitis A, hay que tener presente enviar el suero y la materia fecal en el momento más próximo, porque después las posibilidades de hacer la genotipificación, si queda positivo la hepatitis A, se pierde, digamos. Entonces eso es importante siempre tener en cuenta esa otra muestra de materia fecal. No sé si eso era lo que no, pero por eso la pregunta es, ¿se notifica con serología IgA, IgM, no con IgG, digamos, ¿no? Con IgM y clínica, con caso agudo. Exacto. Y para, más que nada, para hacer la vigilancia, por ejemplo, si es, qué sé yo, no sé, un adolescente que uno después va a tener que informar al centro educacional donde se encuentra el adolescente, para que hagan la vigilancia, o si es el padre de un chico, supongo que a eso se refiere el tema de la vigilancia, ¿no? Exacto, sí. Sí, también se puede hacer simplemente con la clínica, ¿sí? Simplemente con el caso sospechoso se hace la notificación también. Después se puede confirmar o descartar.